Bueno, boa tarde, vamos a ir empezando, se cadra, porque Ana ten un pouco de presa, pero bueno. Nada, moitas grazas por estar aquí, moitas grazas á librería Cartabón, moitas grazas a Ana Miranda, a muñidora de todo isto, moitas grazas a Miguel por cruzar aí o Padornelo, e, bueno, a librería Cartabón, dende logo, por acollernos neste acto. Asistimos pois, a unha verdadeira eclosión global das dereitas radicais. Outro día tivemos unha proba no aquelarre reaccionario de Madrid, oficiado por Abascal, pero con protagonismo indiscutido de Milei. Toda esta situación nos plantea preguntas, non, esenciais, como por que está pasando isto, quen está detrás desta vaga global reaccionaria. Este libro trata de dar, o libro Trampismos que presenta José Miguel, trata de dar resposta a esta complexidade, non, da nova vaga de autoritarismo reaccionario, non? Dende Trump ata Milei, pasando por Bolsonaro, Meloni, Abascal, que nos plantea pois, un problema, non? Porque a extrema dereita está crecendo no seu poder de marcar a senda mediática, a senda política e ademais os seus vasos comunicantes coa dereita, co neoliberalismo, co chamado extremo centro, non? En palabras de Tariq Ali. Miguel Urbán nos dá unha serie de respostas sobre as ameazas das novas extremas dereitas dende un punto de vista, ademais, internacionalista global. O sea, no libro traza un panorama moi amplo por distintos espazos geográficos. E tamén trata os factores que explican que estas formacións conten con un innegable apoio popular, un apoio nas clases populares, nas bellas clases medias, é dicir, nas perdedoras da globalización, as traballadoras nativas. Trampismos non só pretende facer unha rigurosa análise, non, destes fenómenos, das causas, características e actores da dereita radical mundial, senón que tamén danos propostas para combatilas, claves para facerlle fronte, seguindo unha frase que emprega Jaime Pastor no epílogo, que é que a extrema dereita crece sendo cada vez máis radical, mentes que a esquerda é cada vez máis moderada. E para falar destes temas contamos con Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas, membro do Consello Asesor de Viento Sur, que xa ten tratado noutras ocasións este tema en libros editados por Viento Sur como El viejo fascismo e la nueva derecha radical, ou máis recente, La emergencia de Vox. E por suposto, grazas por contar con Ana Miranda, a voz de Galiza dos intereses galegos na Cámara Europea, e tamén, xunto con Miguel, ambos os dous azotes contra a extrema dereita no ámbito europeo. Agora temos enfrente unhas eleccións que van ser moi importantes, unhas eleccións europeas, non que compre disputar tamén terreo aí a extrema dereita. Sen máis, dou paso a Ana e a Miguel. Comezamos co análise. Moi boa tarde, moitísimas grazas primeiro aos anfitrións que sempre nos cededes as voces pola liberdade, pola dignidade dos povos, pola autodeterminación e sobre todo polas causas xustas, este espazo tamén de liberdade, a Maribel, a Gonzalo, compañeira, por suposto aos equipos que están aquí e en especial tamén a vos, a Viento Sur, pola posibilidade, tamén aos compañeiros como é Miguel Urbán cando vía en sucesivas viaxes, cando estivemos recentemente en Rafah, estaba escribindo este libro e ia dicindo tengo que acabar este capítulo, aquí está o resultado, un libro extraordinario que é Trampismos, de algo que vivimos na Eurocámara. E o primeiro é darte a benvida, Miguel, benvido a Galiza, a este país que é un país noso, que é un país onde existe tamén esta visión de que nos consideramos un país, unha terra, pero na que tamén temos voces antifascistas en todo o noso espazo, voces como a de Carlos Babío, que está aquí e a quen te damos a benvida, que viñeche de Coruña, somos dous povos irmáns, Vigo e Coruña, por suposto. Luitador e azote da familia Franco e un das grandes voces pola liberación e polo espazo público da recuperación do Pazo de Meirás. Moitas grazas por estar aquí, Carlos, e a toda a xente que loitastes, porque
quero decirvos que hai hoxe, bueno, nesta semaniña foi 5 anos, Miguel, eu e outras 3 eurodiputadas entrábamos no Pazo de Meirás e tamén foi grazas a Carlos. Era a primeira delegación institucional que entraba nun lugar que era unha das casas de Franco. E aí entramos e sempre defendimos conxuntamente no Parlamento Europeo esta loita pola defensa da liberdade, pola defensa dos dereitos, pero sobre todo unha loita antifascista manifestamente. E aquí está tamén outra persoa moi querida, que é Gus, da Comuna de Presos, un dos torturados do franquismo. Moitas grazas, Gus, por estar aquí. Gus estivo... Ademais temos especial cariño porque Gus estivo tamén 2 veces no Parlamento Europeo, pero Gus é un dos denunciantes da querela argentina contra o franquismo, un dos casos abertos, dos moitos casos abertos en Argentina. Agora que se fala de Argentina e que vemos como anda polo Estado, por alá por Madrid, que non pise Galiza, que aquí temos moitos tamén para calalo, pero que anda polo Estado Milei, o que andivo estes días con eses ataques e con esa unión coa ultradereita. Esa ultradereita que Miguel e eu combatemos na Eurocámara e que sofremos e que nos atacou. E digo nos atacou porque éramos obxecto, e sobre todo tamén Miguel por varios casos de denuncias en relación pois o Qatargate, Morocco Gate en realidade. Miguel despois vos falará disto, que nos atacou por defender a memoria histórica, que nos atacou por defender procesos en América Latina como a victoria de Lula. Vivimos ali unha ardua discusión cando foi que levamos os nosos 2 grupos parlamentares ao Parlamento Europeo ese golpe de Estado contra Lula, que nos atacou por defender o Sáhara Occidental, que nos atacou por ir a ver os refugiados nesa vergoña que existe dentro de Europa, que é esas cárceres internas dentro dos estados e dos lugares, sobre todo da fronteira sur, mentras non eran capaces de empatizar co outro, no? De empatizar coas persoas que chegan, de empatizar co diferente, con actitudes racistas, homófobas, con actitudes machistas, contra o feminismo, contra a memoria histórica, contra os povos, contra as linguas. Ainda me lembro, non sei se aquel momento no que veu o presidente do Estado ali a comparecer e eu intervindo en galego-portugués, decían, habla en tu lengua, decíame o eurodiputado Germán Terz, habla en tu lengua. E eu decía, xa estou falando. A mí decía, o que pasa que non parei, porque normalmente non lles respostamos, pero non sei tampouco se é bo non respostarlles. Quero tamén agradecer a presenza de todas e todos vos, desde moitos puntos do país, de Vigo, tamén a presenza de Xavier Pérez Igrexas, que está aquí, e que tamén eres un azote contra esa liberación do que tiña que ser esa desaparición da Cruz do Castro e cos símbolos franquistas desta cidade. Por suposto, tamén a Carla dos Ninguéns, que sempre estades dando unha batalla moi grande contra políticas fascistas, que tamén as hai, dende ópticas tamén de non apoiar as persoas máis vulnerables, non? Porque ao final o neofascismo, a ultradereita se vai metendo tamén en formas de facer política. Simplemente xa por rematar, estamos diante dunhas previas de cambios grandes en Europa. En Europa estamos vendo como hai unha complicidade moi grande da Unión Europea co que está pasando en Palestina. E no Parlamento Europeo tamén chegou ese problema, donde estuvemos casi 6 meses baténdonos para que se denunciara e se dixera claramente que era un xenocidio, onde nos prohibiron levar camisolas, onde non nos deixan sacar cartéis para decir, por exemplo, isto é un xenocidio. E entón houve unha persoa no Parlamento Europeo que un día dixo, xa que non te deixan levar a cufilla, vouche facer un agasallo. E o agasallo foi este. Pensabas que non. Foi unha prenda das mulleres palestinas para que cando a poñan e me manden quitar, diga, home, se me quito que despida. Entón xa non se pode quitar. E esta é de loitas en Rafah, este irmán de loitas polo povo palestino, polo povo saharaui, polo povo kurdo, polo povo do Rif, pero sobre todo un irmán de loitas polos dereitos, polas liberdades e contra o antifascismo. Miguel
desgraciadamente non repite as eleccións ao Parlamento Europeo, ímolo votar moito de menos, pero Miguel sabe que as loitas continúan dentro do Parlamento ou fora do Parlamento. As loitas son solidarias, son entre irmáns, son tamén entre organizacións irmáns, son entre povos e son pola liberdade. E seremos entre todos tamén, e entre todas as ideas que defendemos, sempre na crítica e no ataque a estes sectores ultraconservadores que nos están pois ameazando en Europa e que teñen ademais un blanqueador moi claro no caso galego e no caso español, que é o Partido Popular. O Partido Popular que en lugar de facer políticas públicas e de gasto social e de investimento para os povos e para os cidadáns máis vulnerables, o que fai é atacar a forzas democráticas con mentiras, con falsas noticias, que é un das análisis principais que Miguel Urbán fai neste libro, que vos recomendo, e que, bueno, cando remates as edicións terás que publicalo en galego, non, Miguel? E quero rematar tamén para darlle a benvida e para agradecer a presenza de todos vos a leitura dun poema que se chama, dun libro que se chama Intifada, que é a ofrenda dos poetas galegos a Palestina, e que é de Rafa Villar. E dicilo hoxe, dicilo así, dicir Palestina a viva voz é prender a esperanza que vence, onde a terra se volve terra para un pobo que só sabe existir longamente e combater. Nós, dende aquí, queremos denunciar o xenocidio palestino e pedir solidaridade con Gaza e co pobo palestino. Hoxe que se recoñece, anunciaron que se recoñecía, é unha mostra e é unha cuestión simbólica e, por suposto, valoramos, pero tiñan que ser todos os países da Unión Europea que recoñezan, e todos os estados do mundo que recoñezan e que deixen só a Israel nesa complicidade co xenocidio e nesa ocupación e apartheid. Remato, porque a verdade é que me teño que ir a Redondela, estamos en, bueno, se sabedes, en período preelectoral, mañán empezan as eleccións, nos acaba ademais de atacar xa o Partido Popular antes de empezar, e nos respostamos con actos como este de solidaridade, de internacionalismo, de amistade e fraternidade entre povos irmáns e entre persoas, na defensa dos valores, na defensa da forma de facer política con ética e non, dende logo, apoiando a ultradereita, sino todo o contrario, apoiando outras formas de facer dende a esquerda, dende a autodeterminación e tamén dende a liberdade. Así que moitas grazas, Miguel, moitas grazas, Xaquín. Muchísimas gracias, boa tarde, muchísimas gracias a todas y a todos por venir, por invertir una tarde de miércoles en algo tan sexy como hablar de la extrema derecha. Muchísimas gracias a Cartabón por poder hacerlo aquí, hacerlo entre libros siempre es un placer. Yo trabajé durante mucho tiempo también como librero y la verdad es que hablar de un libro y presentar un libro en una librería siempre es un placer, y que existan proyectos como estos nos dan un poco de esperanza, ¿no? Cuando dicen cómo hay que combatir a la extrema derecha, bueno, pues con más cartabones, ¿no? Claro, sí, con más espacios donde poder juntarnos, donde poder hablar, donde poder difundir la cultura, el pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante. Muchísimas gracias a Saquín, a Babío, a Gus, a todos los que habéis venido, y especialmente a Ana y a Pilar, que durante estos años pues hemos podido compaginar, ¿no?, este trabajo en el Parlamento Europeo, no solo como compañeros, sino también como amigos. No siempre se puede decir eso, y yo creo que es un placer y me llena de orgullo el poder decirlo, ¿no?, en tener en Ana, en Pilar y en otras compañeras amigas. O sea, también en un espacio como el Parlamento Europeo puedes encontrar buena gente, ¿sabes? Aunque parezca mentira, ¿no? Por lo que tienes ahí de gente y lo que va a entrar, ¿no?, en el próximo Parlamento, ¿no?, en donde dicen que hasta el 30% de los próximos parlamentarios pueden ser de la extrema derecha. Por eso el seguir teniendo amigas como Ana va a ser tan importante en la próxima legislatura, ¿no? Que no se crean
que todo les pertenece, que haya todavía gente que levante la voz y les pueda plantar cara desde las instituciones, como siempre dijimos nosotros, ¿no? Desde anticapitalistas, con un pie en las instituciones y con 1000 en las calles, ¿no? Nos va a tocar, sobre todo, yo nunca pensé, ni cuando era ni cuando lo deje de ser, que íbamos a cambiar las cosas desde el Parlamento, ¿sabes? Lo íbamos a cambiar cuando entendiéramos que el poder nos pertenecía a nosotros, cuando entendiéramos que la revolución no es más que el pueblo decida hacer la política por sí mismo, ¿no? Que nos autoorganicemos y que estemos dispuestos a arriesgarnos a cambiar la vida, ¿no? Y yo creo que cuando hagamos eso seremos imparables. Y yo creo que es interesante ver justamente lo que se ha conseguido hoy, ¿no? El reconocimiento del Estado palestino no es un regalo del gobierno de Sánchez, no es un regalo del gobierno de coalición, es una victoria del movimiento popular que se ha arrancado en la calle. Y yo creo que esto es importante decirlo. Yo estoy en contra de los dos estados. Yo no creo en la lógica de los dos estados. Y creo que nadie que sea de izquierdas debería defender la lógica de los dos estados. Separar a las personas por etnia, por religión. No. Nosotros creemos en un estado que es Palestina. En un estado laico, en un estado plurinacional, en un estado donde se pueda convivir y construir un proyecto justamente en paz, porque al final hay algo que muchas veces se esconden dentro de estas victorias, que a veces tiene un pequeño sabor amargo, ¿no? Y es que reconociendo a Palestina se está reconociendo la ocupación ilegal y colonial del Estado de Israel, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento tan terrible. Yo no quiero reconocer una colonia, yo quiero reconocer a un Estado soberano que pueda vivir justamente en paz, y por eso este movimiento va a seguir arrancando victorias, pese a quien le pese y cueste lo que cueste, ¿no? Porque en el momento político en el que nos encontramos, yo creo que es muy importante entender que la causa de Palestina es la causa de la humanidad. O sea, lo que nos estamos jugando en Palestina es más y no es poco que la libertad de un pueblo. Es nuestra propia libertad, nos estamos jugando nuestra propia democracia, nos estamos jugando qué mundo vamos a tener mañana y qué vamos a dejar justamente en lo que pase en Palestina. Y por eso yo creo que es tan importante, ¿no? Cómo vencemos esa otredad, en donde esa otredad tan neocolonial, en donde las muertes palestinas parecen no valer lo mismo que las muertes de europeos o de blanquitos occidentales, ¿no? Como las muertes en el Mediterráneo no valen las mismas que las de otras personas, depende de su geografía o el color de su piel, ¿no? ¿Alguien piensa que Marlaska seguiría siendo ministro del Interior si en vez de asesinar a palos, porque hay que decirlo, a palos, a 40 personas en la Valla de Melilla, esas personas hubieran sido ucranianas? ¿Hubieran sido blancas? No es que no siguiera como ministro de Interior, es que no hubiera pasado. De hecho, yo recuerdo a los 10 días de ir de pasar lo que pasó en Melilla, ir allí y entrevistarme con varios de los supervivientes. Por cierto, de los que no expulsaron en caliente, 200 personas pidieron asilo, y ¿sabéis a cuántas personas se dio asilo? A 200 de 200 que pidieron. Porque venían de Sudán, venían de Chad, porque eran refugiados. Aunque hubieran sido migrantes, no se les puede matar a palos, pero es que eran refugiados, igual que un ucraniano. Y hubo uno de los chavales que me dijo, ¿sabes qué? Mi madre es ucraniana. Y tengo pasaporte ucraniano y mi padre es sudanés. Y yo le dije, bueno, porque una compañera, una diputada alemana, Connie, le pregunté, ¿y por qué no fuiste a la frontera, no? Y dije, oye, yo soy ucraniano, ¿sabes? No, claro. Y dijo, porque soy negro. Ningún negro se puede acercar a la frontera de Marruecos con España a menos de 5 kilómetros, ¿sabes? Porque nos matan a palos, como se vio. Esa otredad, que lo vemos en Palestina, que lo vemos en las fronteras, es sobre la que se construye también la extrema derecha. Porque hay un elemento que yo he intentado responder
humildemente en el libro. El libro lo que intenta es responder preguntas que seguramente todas nos hemos podido hacer. El libro no es un libro académico, es un libro riguroso, pero es un libro de combate. Es un libro que intenta plantear herramientas para combatir este fenómeno. No es... es un libro que toma partido. Porque yo no entiendo la política de otra forma que justamente tomando partido para combatir a esta internacional reaccionaria a la que nos estamos enfrentando. Y la cuestión para mí fundamental es ¿qué está pasando? Porque hasta hace poco pensábamos que esto era una especie de sarampión europeo. Que esto era una enfermedad y ni siquiera de todos los europeos. Bueno, el Estado español no, nosotros no nos tocaba, ¿no? Era una cosa de la Le Pen, el Salvini, italianos, franceses, de repente vimos los griegos, y de repente vimos que el sarampión lo teníamos dentro, ¿eh? Que el sarampión ya existía y que nunca se había ido, ¿no? Que había cogido diferentes formas, colores, siglas de partidos, pero que al final ese discurso continuaba. Y de repente, con la victoria de Trump, y por eso el título de Trumpismos, vimos que el sarampión no era europeo, que el problema era internacional. Y lo vimos justamente con cómo después de una década progresista la ola reaccionaria ha azotado con una virulencia a América Latina, primero con Bolsonaro, con Bukele, con Milei, ahora mismo, y con otros procesos justamente que estamos viendo ahora en marcha. Y Trump para mí consigue 3 elementos fundamentales, que es, primero, consigue internacionalizar el fenómeno, consigue popularizarlo internacionalmente, consigue que un magma diverso de familias diversas, porque no estamos ante un mismo corpus ideológico, estamos ante diferentes familias reaccionarias en una internacional o en una ola reaccionaria global. Trump consiguió que ese magma lo pudiera centrar en el mismo centro de la escena política. ¿Qué mayor centralidad política que ocupar la Casa Blanca? Y Trump consiguió un efecto mimético. Trump permitió que Bolsonaro pueda ser Bolsonaro, que Milei pueda ser Milei. Por eso justamente el término trumpismos, que me parecía fundamental, sobre todo porque cuando de repente ves a los que nos gusta la historia, o nos hemos dedicado a ello también, ¿no? El ver 100 años después, justo además el 100 aniversario de la marcha de las camisas negras sobre Roma, toma posesión Meloni en Italia. De repente, un día estás tranquilamente en tu casa, has acostado a los niños, ¿sabes? Has conseguido no dormirte con los niños, ¿sabes? Pones la televisión y ves a unos señores con cabeza de búfalo ocupando el Capitolio, ¿no? Dices, hostia, ¿qué está pasando? ¿Es posible una suerte de neofascismos en el siglo XXI? ¿Nos estamos enfrentando a eso? Y eso es justamente uno de los primeros capítulos del libro, intentar definir primero si nos estamos enfrentando a un proceso de neofascista. Y creo que es un elemento que no tiene nada de filosófico, ecuménico o académico, sino que es profundamente militante. Los militantes tenemos que extraer las lecciones para enfrentar el periodo del análisis del mismo. Si nosotros analizáramos que nos estamos enfrentando a una suerte de neofascistas, nuestras tareas serían unas. Si entendemos que es otro fenómeno, nuestras tareas serían otras. Y creo que por eso es tan importante justamente... Disculpar, pero tenía un día de alergia y la voz me falla un poco más. Es muy importante entender a qué nos estamos enfrentando. Y creo que hay que partir del análisis clásico del fascismo como punto de partida, no como punto de finalización. Yo creo que hay muchos elementos comunes de las pasiones movilizadoras de los viejos fascismos que podemos encontrar en la actual extrema derecha. Muchas. Pero también hay muchos elementos disruptivos. También hay diferencias importantes que nos llevan a hablar de que estamos ante un fenómeno distinto. Eso no significa que sea mejor, que no sea peligroso,
Y que para que nos entendamos, eso no significa que en el gobierno de Milei no haya fascistas. No significa que en el gobierno de Bolsonaro no haya habido fascistas. O en el gobierno de Trump, o en el gobierno de Meloni. Pero no hay un movimiento fascista que haya upado al gobierno, ni a Meloni, ni a Trump, ni a Bolsonaro, ni a Milei. Y yo creo que esto es un elemento fundamental. Porque creo que a veces tenemos una sobreinflamación del término fascista, que puede incluso banalizar el propio término. Si de verdad, lo digo porque en la Comunidad de Madrid, yo que vengo de Madrid, se ha utilizado mucho el término, por ejemplo, con Ayuso, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de catalogar a Ayuso como... O sea, el movimiento de Ayuso. Ayuso puede ser una fascista, pero no ha sido upada por un movimiento fascista al poder y no está haciendo una política fascista. Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Porque si no, yo creo que nuestra tarea no sería estar presentando este libro. Sería pasar a la clandestinidad. O si no, estaríamos banalizando lo que ha supuesto la violencia fascista en el pasado. No está habiendo ilegalizaciones de partidos obreros. No está habiendo asesinatos selectivos de dirigentes. O sea, creo que a veces, ¿sabes?, hay una sobreinflamación donde el término muchas veces se utiliza casi como un elemento de insulto, más que de categoría social del fenómeno al que nos estamos enfrentando. Y yo creo que esto es un elemento muy importante que yo intento dilucidar justamente en el libro. ¿Esto significa que el actual movimiento no pueda evolucionar hacia una suerte de neofascismo del siglo XXI? Claro que no. Claro que puede evolucionar, porque además es un fenómeno en transición, pero a día de hoy no lo es. Y ese es el elemento fundamental. Y yo creo que esto es, para mí, es muy importante y yo intento desarrollarlo en el libro, porque la siguiente pregunta es, oye, ok, si no son fascistas, ¿qué son? O sea, ¿cómo podemos describir este fenómeno? ¿A qué nos estamos enfrentando? Hay una serie de terminología que yo hablo en el libro. Evidentemente está la terminología del ecofascismo, que yo creo que es la que menos me gusta, no solo por el término de fascismo, que creo que he equivocado, sino porque además normalmente el ecofascismo ha sido utilizado contra los propios ecologistas, como una forma de demonizarlos, ¿no? Entonces yo creo que me parece que no explica bien. Hay otros autores, como Andreas Malm, que nos hablan de fascismo fósil, por la vinculación que tiene esta nueva extrema derecha con el oligopolio de todo lo que sería la industria fósil, ¿no? Hay otros autores que nos hablan, sobre todo desde la academia, utilizan el término tan manido de populismo, ¿no? Y le ponen apellidos. Pues estamos ante populismo xenófobo, populismo racista. Bueno, yo creo que ayuda poco el término populismo. A mí el que más me convence es el de Enzo Traverso, que él utiliza post-fascistas, diciendo que hay elementos comunes, elementos disruptivos y que estamos en un momento de transición, y por eso el término de post-fascista, porque todavía no ha terminado de eclosionar el fenómeno tal y como lo conocíamos. Estando de acuerdo con esto, creo que concreta poco. Y creo que hay que intentar concretar más el fenómeno al que nos estamos enfrentando. La terminología que yo propongo es justamente autoritarismos reaccionarios. ¿Por qué? Porque creo que no podríamos entender el fenómeno de la ola reaccionaria a la que nos estamos enfrentando sin entender la crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos. Una crisis de régimen capitalista, utilizando el término de Gramsci, de régimen, que es un elemento fundamental porque es la conjunción de, evidentemente, más crisis, pero dos crisis fundamentales. La crisis de gobernanza neoliberal, a partir de la crisis del 2008, y la mutación del neoliberalismo, utilizando la terminología Nancy Fraser de neoliberalismo progresista a neoliberalismo autoritario. Cada vez estamos viendo cómo el neoliberalismo utiliza más el autoritarismo y cómo el autoritarismo de mercado está acabando con los espacios de la democracia liberal. Estamos ante una auténtica crisis del modelo de régimen liberal.
No solo en las democracias liberales, sino incluso en la gobernanza liberal nacida después de Bretton Woods. O sea, Naciones Unidas está en bancarrota, o sea, se le está quedando claramente cara de sociedad de naciones, o sea, no hay marco general de derechos humanos, derecho internacional, todo está saltando por los aires. Lo que vimos el otro día en la Embajada de México en Ecuador no había pasado ni en las peores dictaduras, ni en las peores dictaduras del Cono Sur se violó justamente el derecho de Viena y se allanó una embajada soberana. Estamos ante una auténtica crisis de régimen y un brote del autoritarismo de mercado que se está comiendo todos los espacios de la democracia ante la pérdida de tasa de ganancia tan fuerte en la que está sometido ahora mismo el régimen capitalista. Y el elemento que para mí es central, la crisis ecológica, que lo cambia todo. La crisis ecológica, la crisis climática, ha acabado con la última utopía que quedaba viva de la modernidad. La utopía capitalista del crecimiento entendido como progreso y como futuro. El capitalismo se construye sobre el crecimiento sin límites, que eso genera una suerte de progreso y futuro. Eso ha sido cancelado por la crisis ecológica. La utopía capitalista, que era la última que quedaba en pie, ha sido cancelada. Somos incapaces de imaginar un futuro que no suponga crecimiento. Somos incapaces de imaginar un futuro que no suponga progreso. De hecho, somos generaciones que por primera vez somos conscientes que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Estamos en una lógica de subjetividad de la escasez, construido por esta crisis de cancelación del crecimiento y del futuro, en donde somos incapaces de imaginar el futuro. Las recreaciones culturales son muy interesantes. O sea, si vemos los años 70 el futuro eran coches voladores, no sé si recordáis, ¿no? El regreso al futuro. Patinetes, voladores, coches voladores. Hace 3 años que ya llegamos a ese futuro y de momento los coches voladores no los tenemos, ¿no? Pero ahora cuando imaginamos el futuro, en las recreaciones culturales es el fin del mundo. Es un futuro distópico. Es un futuro de crisis, no de progreso. Por cierto, siempre imaginamos el fin del mundo, nunca el fin del capitalismo, ¿eh? Lo digo porque no es menor, no es una cuestión. No es una cuestión menor porque está muy aparejado. Nuestra incapacidad para imaginar un futuro no capitalista nos lleva a pensar que el único futuro que tenemos es el fin del mundo, porque es ahí donde nos lleva el capitalismo. Y ante esa incapacidad de imaginar el futuro, lo que Mark Fisher llama una auténtica cancelación del futuro, la extrema derecha, ante todas las inseguridades, los miedos que construye el sistema, que construye esa incapacidad de imaginar lo que va a pasar mañana, la extrema derecha propone alternativas de seguridad. Y propone alternativas de seguridad conocidas. ¿Y cuáles son? La extrema derecha no nos propone un futuro. Nos propone regresar al pasado. La extrema derecha lo que propone es una revuelta reaccionaria de volver a un pasado conocido. Y no es un pasado mitificado. No es el pasado de Don Pelayo, Covadonga, que sí también lo utilizan, pero no es ahí a donde quieren volver. Es volver al final de la historia. Ese capitalismo triunfante que no ha sido cuestionado. El regreso al pasado de Milei, regresar a la Argentina de Menem. La propuesta que nos están haciendo en Vox es regresar a la economía del pelotazo antes de la crisis del 2008. Esa es la propuesta que hace reaccionaria. Esa propuesta en donde puedo entrar al centro de Vigo quemando toda la gasolina que quiera. ¿Quién me va a decir a mí que no puedo entrar yo al centro de Vigo con mi coche quemando diésel, ¿no?
¿Quién me va a decir que no voy a poder utilizar en mi campo todo el pesticida que yo quiera? Es regresar a ese pasado conocido de la familia heteropatriarcal, en donde no están cuestionados los roles de género, en donde las diversidades sexuales siguen encerradas en los armarios, en donde el hombre sabe cuál es su papel en la familia. Y ese papel no ha sido cuestionado. No es casual que la mayoría de los militantes y votantes de la extrema derecha sean varones. No es casual. Justamente la conjunción de esa deriva autoritaria neoliberal con la propuesta de seguridad desconocida reaccionarias de la vuelta al pasado, lo que para mí configura el elemento central para definir el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Por cierto, los fascismos eran futuristas, ¿eh? Estos son reaccionarios, ¿eh? No es una cuestión menor. No es una cuestión menor. En donde, en esta subjetividad de la escasez, la extrema derecha plantea seguridades y respuestas. Si no hay para todos, ¿qué te propone la extrema derecha? Excluyamos a sectores sociales por el reparto de los recursos escasos. ¿Y a quién excluimos? A los sectores más fragilizados de la sociedad. ¿Y quiénes son esos? Los migrantes. ¿Pero quién son los migrantes? Porque en Vigo serán subsaharianos, en Londres son vigueses. Claro. Y empezamos con los migrantes. Pero luego vemos cómo hay una ascripción ideológica de la identidad por parte de la extrema derecha. En donde la extrema derecha, en un momento de ruptura de las identidades, en un momento donde el neoliberalismo ha construido una suerte de neurosis identitaria, la extrema derecha ofrece identidades fuertes, a las que agarrarte como un elemento de seguridad. Recordar cuáles eran los grandes elementos de Trump en la campaña de las presidenciales, ¿no? El tema del muro. ¿Qué mayor forma de construir identidad? Los que forman parte de la comunidad y los que están excluidos de la comunidad por un muro. Los bárbaros, los que vienen a asediar las pequeñas lagunas del bienestar que todavía quedan. Esa humanidad superflua que podemos prescindir de ella con tal de defender nuestras pequeñas cuotas de bienestar. ¿Qué mayor regreso al pasado? No sé si recordáis la frase de Trump en la campaña. Make América again. Volver a hacer América grande otra vez. ¿No? ¿Qué mayor elemento de regreso al pasado que proponía el propio Trump? Y en estos elementos de identidades, de neurosis identidades predatorias, en este momento de choques interimperialistas, en este momento de neocolonialidades, de otredades, es donde se construye la extrema derecha que nos ofrece seguridades a las que agarrarnos en un mundo en llamas. Y eso no es poca cosa. Porque por primera vez, y esto es a mí una cuestión que me preocupa mucho, por primera vez, ante una crisis como la que nos encontramos, hemos dejado de mirar hacia arriba para solo mirar hacia abajo. Y ahí se construye la extrema derecha. Ese mirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no vamos a vivir mejor. Siempre que ha habido una crisis, la lógica ha sido mirar hacia arriba para vivir mejor, vivir como el que estaba arriba. Hemos dejado de mirar a Amancio para mirar a los que trabajan en las maquilas de Amancio. Ya sabemos que como Amancio no vamos a vivir, pero sí que es muy real que podamos terminar viviendo, sobre todo nuestros hijos, como los que trabajan en las maquilas de Amancio. Nuestra lucha ya no es para vivir mejor, sino para no vivir peor. Y ahí se construye la extrema derecha. Porque eso favorece una lucha entre el último y el penúltimo. Porque nuestro enemigo no es Amancio, sino nuestro vecino. Y nuestra vecina.
En esa guerra del último y el penúltimo es donde se construye la extrema derecha, que te saca chivos expiatorios, que te busca diciendo, bueno, ¿no quieres ser como este? Ya sabes lo que tienes que hacer. En donde hay un cuestionamiento fundamental de quién tiene derecho a tener derechos. Y la extrema derecha responde, los españoles. Los españoles primero. Claro, pero ¿quién son españoles? ¿No? Entonces, a lo mejor los gallegos no son españoles. Los vascos, los catalanes, las feministas, los rojos, claro, al final te vas cortando, te quedas sin dedo. ¿Sabes? Te quedas sin españoles, ¿no? ¿Sabes? Realmente. La extrema derecha cuestiona quién tiene derecho a tener derechos. Y el problema es que la izquierda entramos en ese cuestionamiento. En vez de cuestionar la propia pregunta. Cuestionamos quién tiene derecho a tener derechos, pero no cuestionamos el reparto. Hemos dejado de cuestionar el reparto. Hemos dejado de imaginar una sociedad más allá del capital. Y nuestra única propuesta es gestionar el capitalismo con rostro humano. Yo me he visto en el Parlamento Europeo totalmente atenazado, en donde la única propuesta que nos quedaba era defender el orden liberal, ¿no? No, por Dios, no era tan malo, no lo destruyas. Donde los verdaderos antisistemas era la extrema derecha. Y la propia derecha. Cuestionándote a Naciones Unidas, a la UNRWA, a cualquiera, da igual. Y tú al final quedas como parte del sistema, como parte del sostenedor de este sistema que genera tantos malestares entre las clases populares. Y los que aparecen como antisistema son los mismos pirómanos que se venden de bomberos en un mundo en llamas. Es curioso, ¿no? Pero es terrible. Saquín comentaba un elemento que a mí me ha parecido siempre, yo lo trato en el libro, muy ilustrativo del momento de polarizaciones políticas en las que nos encontramos. Polarizaciones en plural, en donde podemos ver polarizaciones, por cierto, no siempre las polarizaciones hemos pensado que se tenían que dar entre izquierda y derecha, ¿no? Lo que estamos viendo es que las polarizaciones se pueden dar entre extremo centro y extrema derecha, ¿eh? O sea, de hecho, la mayoría de las polarizaciones en Europa son entre extremo centro y extrema derecha. La izquierda no está ni se la espera, ¿sabes? Eso es lo dramático, ¿no? Pero hay un elemento que a mí me parece fundamental, cómo la extrema derecha ha roto con la mitología de la todología de las ciencias políticas de los tertulianos de televisión. La todología de los tertulianos de televisión siempre nos decían, no, las mayorías sociales y electorales se construyen desde el centro y la moderación. Trump, un centrado moderado de toda la vida. Bolsonaro, un centrado moderado. Y el top 10 de los centrados moderados, el argentino con motosierra, ¿no? O sea, claro, lo que está demostrando la extrema derecha es que en un momento de crisis de régimen como la que nos encontramos, se pueden construir mayorías sociales y electorales desde la radicalización y la radicalidad política y desde el afuera del sistema, desde una lógica antisistémica. Y si vemos el conjunto de las campañas de la extrema derecha, se construyen sobre eso. Y consiguen canalizar el voto de protesta, consiguen canalizar los malestares y vertebrarlos, porque al final esta ola reaccionaria global es un intento de asentar la crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos. Creo que es un intento que no va a funcionar. Y sobre todo porque creo que la crisis ecológica lo cambia todo. Lo cambia todo. Pero, y por eso creo que si la izquierda no aparece, esto puede mutar en algo aún más autoritario y en algo aún mucho más tenebroso de lo que hemos visto. Según se vayan agudizando las propias contradicciones de esta crisis capitalista en la que nos encontramos actualmente. Y por eso hay que intentar recuperar a
a la par que gestionamos el mientras tanto, que gestionamos el día a día, ¿no? Porque entre el socialismo, entre hoy y el socialismo hay un mientras tanto jodido, ¿no? Que hay que gestionarlo, pero creo que hay que recuperar un proyecto utópico de superación del capital como principio de esperanza del por qué luchamos. Del por qué luchamos. Nosotros no luchamos para poner un rostro humano al capital. Luchamos para superar, porque actualmente la principal contradicción que tenemos no es capital trabajo, es capital vida. Esa es la principal contradicción que nos estamos encontrando, justamente, que la propia pandemia ha puesto en el centro del debate. Y eso supone imaginar, volver a recuperar una propuesta utópica de superación del capital. La necesidad de meternos en el templo de la propiedad privada. Yo no sé, seguro que muchos tendréis hijos, hijas, yo no sé lo que os pasa en los comedores, en los colegios públicos, pero a mí siempre me pasa el mismo debate cada vez que empezamos el curso, que es los inmigrantes se quedan con todas las becas comedor. No sé cómo pasa, pero se las quedan todas, ¿eh? O sea, yo creo que hay alguno que debe tener 5 o 6 becas comedor, se las quedan todas, ¿no? Y el debate siempre es que, bueno, que hay que echar a los migrantes para tener becas comedor, ¿no? Nadie se plantea, yo siempre intento decir, a lo mejor el problema es que hay pocas becas comedor, ¿no? O sea, a lo mejor es que no hay becas comedor para todos. A lo mejor no es el problema quién tiene derecho a tener una beca comedor, sino cuestionar el reparto. Cuestionar que no hay para todos. Pues creo que hemos dejado de cuestionar justamente el reparto para meternos quién tiene derecho a tener una beca comedor. Y ahí perdemos. Porque ellos van a defender al de casa. Nosotros vamos a decir, joder, pero es que el inmigrante está más jodido que tú, ¿sabes? Y al final no es eso. Al final no es eso. Al final es entender que defendiendo los derechos de las personas migrantes estamos defendiendo nuestros derechos. Que no es una cuestión de solidaridad con las personas migrantes porque somos muy buenos y tenemos mucha humanidad y mucho corazón. No, es una cuestión no de solidaridad, sino de derechos. Porque defender sus derechos es defender los nuestros. Porque defendiendo los suyos estamos construyendo los nuestros. Y bueno, en el libro no os lo voy a contar todo, porque si no, no lo vais a comprar y entonces los compañeros de Cartabón me van a decir, oye, ¿sabes? Para eso, ¿sabes? No haber venido, ¿no? El libro aborda un montón de capítulos, intento en los capítulos explicar los diferentes elementos que tiene comunes que tiene esta ola reaccionaria, poniendo ejemplos de diferentes países. Si hablamos de islamofobia, pues hablamos del que es el actualmente, desde hace 4 días, nuevo presidente de Países Bajos, ¿no? Wilders. Si hablamos de neurosis identitaria, pues hablamos de Francia, de Le Pen, de qué es ser francés, ¿no? Esa gran pregunta que consiguieron meter en el debate de la sociedad francesa. Si hablamos de neofundamentalismos religiosos y la importancia que está teniendo, hablamos de la ola reaccionaria evangélica en América Latina y la importancia que ha tenido para conseguir dotar de base popular a la ola reaccionaria en América Latina por primera vez en su historia. Hablamos del neofundamentalismo hinduista en la India, que muchas veces se nos escapa que el país más populoso del mundo, que ahora mismo es la India, está gobernada con mano de hierro por la extrema derecha desde el 2014. ¿Sabes? Donde la islamofobia también está profundamente presente. Claro, un ataque a las minorías. Claro, la minoría musulmana en el país son 250 millones de personas, pero el partido de Modi tiene un grupo paramilitar de más de 6 millones de miembros. Digo, para que nos hagamos un poco, si hablamos de voto de protesta, hablamos de Milei, pero hablamos de lo que supuso el Brexit también, como una forma de protesta anti-establishment muy importante. Si hablamos de la cuestión de la migración, pues hablamos de los muros y demás. Si hablamos
de un elemento que me parece peligrosísimo, sobre todo en América Latina, que es la cuestión del populismo punitivo. Hablamos de Bukele, hablamos de Duterte, en Filipinas, ¿no? Yo creo que Bukele es el elemento más peligroso ahora mismo en América Latina, porque es el más replicable, y incluso el más replicable por supuestamente organizaciones de izquierdas, no solo por organizaciones de derechas. El modelo Bukele puede ser reproducido por organizaciones supuestamente o gobiernos supuestamente de izquierda, y eso es muy peligroso ante la pandemia de violencia que se está viviendo. Hay un último capítulo que es qué hacer con la extrema derecha. Bueno, pues también es hacerse preguntas complicadas para la izquierda. ¿Cuál es nuestro modelo de seguridad? Claro, porque Bukele lo tiene claro. Una guerra contra los pobres, meto al 10% de la población en la cárcel, clausuro las libertades democráticas, y bueno, ustedes tienen seguridad. ¿Cuál es nuestra propuesta de seguridad desde la izquierda? ¿Más policía? Claro. ¿Qué entendemos por seguridad comunitaria? De todo eso intenta hablar el libro, que son debates que todavía a nosotros no nos han llegado tan fuerte como los latinoamericanos, ¿no? Vemos que Vox aquí lo intenta agitar, pero que no hay grados de violencia y de criminalidad como sí existen de forma real en América Latina. El tema de los bulos, la bulocracia, los fake news, el tema de la contracultura, cómo la extrema derecha nos ha robado el elemento contracultural. Cómo ha conseguido entre la juventud que ahora mismo ser un radical, ser un tío contracultural, ser un machista, un homófobo y un racista. Mira, yo daba un curso de formación con profesores de instituto en Andalucía, en donde decían unos profesores que había un montón de chavales que le decían: yo es que, profe, soy muy de Franco. Claro, no soy muy de Franco, no era TikTok. No era TikTok. Yo soy muy de Franco. Y le decían: ¿pero tú sabes quién es Franco? No sabían quién era Franco. Pero habían conseguido a ese señor convertirlo en un elemento radical y contracultural. Claro. Bueno, de esto intentamos abordar en el libro. Ana se tiene que ir corriendo, que si no, no va a llegar. Sí, no terminamos, Ana se marcha, pero no, la idea no es terminar hasta que nos echen las compañías de Cartabón. Aquí podemos seguir. El libro intenta abordar este tipo de cuestiones. El tema, por ejemplo, que a mí me parece increíble, que es la cuestión de las guerras culturales, ¿no? De cómo construyen guerras culturales. Ahora incluso cómo consiguen que esas guerras culturales sean apropiadas por la propia izquierda. El concepto woke. Entonces, ¿alguien más sabe lo que es woke? Despierto, ¿no? Vale, es un término que se utilizaba en los años 30 en el movimiento antirracista de los Estados Unidos para decir que una persona despierta ante las injusticias raciales. ¿Sabéis cuándo la extrema derecha empieza a utilizar su cruzada y guerra cultural contra el woke? Cuando Trump pierde las elecciones últimas presidenciales. ¿Os acordáis contra quién pierde Trump las elecciones presidenciales? Contra Biden, ¿no? No, a pesar de Biden. O sea, ¿contra quién pierde de verdad? Contra el Black Lives Matter, contra el movimiento antirracista. Realmente las elecciones las perdió a pesar de Trump, a pesar de Biden. O sea, el movimiento antirracista norteamericano consiguió una movilización inusitada en los últimos meses previos a las propias elecciones, que generó una movilización del voto fundamentalmente abstencionista en ciertos sectores tradicionalmente abstencionistas de la población norteamericana, y eso le arrebataron los estados clave a Trump para su propia victoria. Y el movimiento, el trumpismo, entendió muy bien cuál era su enemigo.
el movimiento antirracista. Y de repente Woke, que no, solo lo utilizaban desde el movimiento antirracista y era prácticamente desconocido para el conjunto de la población norteamericana, empezó una cruzada contra los woke. Y ahí se empezó a hablar de la cultura de la cancelación y otro tipo. Y ahora vemos, incluso cuando vemos, yo ayer estaba debatiendo con un amigo del movimiento socialista en Madrid, me decía, no, yo es que estoy en contra de la izquierda woke, ¿sabes? Y yo, no me jodas, ya estamos utilizando los términos, ¿sabes?, de la extrema derecha que nos lo han colado hasta ahí, ¿no? ¿Sabes? Claro, ¿qué es la izquierda woke? ¿Sabes? Una izquierda atenta ante las discriminaciones raciales. Bueno, pues eso creo que no está mal, ¿no? O sea, no debería estar, no debería ser algo malo, así, en general, ¿no? Las guerras culturales es un elemento crucial para entender la batalla de la extrema derecha, en donde la extrema derecha es una extrema derecha profundamente principista, donde no quiere llegar a acuerdos, no quiere consensuar, quiere ganar y quiere imponer sus principios. Yo creo que en esa batalla de las ideas también hemos perdido mucho, y a veces hay que tener una cierta lógica principista que hemos perdido también, y que la extrema derecha mantiene. Y hay un elemento que me parece ya terrible, que es que la izquierda somos un poco como los evangélicos, ¿sabes? Que la izquierda lo que intentamos es convencer a la gente, ¿no? Nuestra intención es convencer a nuestros vecinos, ¿no? Y demás. Mi pregunta es cómo convencemos a alguien que vive en otra realidad. Claro. O sea, ¿cómo convencemos a alguien que no vive en nuestro mundo? La conspiranoia. La construcción de identidad dentro de la conspiranoia. ¿Cómo convencemos a alguien que cree que la Tierra es plana? Claro, que cree que hay una conspiración de científicos pedófilos, ¿sabes?, ¿no?, que están llevando a que nos convenzan a todos de la Tierra redonda y no plana, como es. Nos podemos reír, pero cuando Bolsonaro llegó al poder, había 2 millones de terraplanistas en Brasil. Cuando Bolsonaro se fue, había 18. Quantum, los hijos del Reich, o sea, podemos hablar de la teoría del gran reemplazo, por ejemplo, que vemos como Vox utiliza de una forma día sí, día también, el tema de la Agenda 2030 y el marxismo cultural, los chemtrails. O sea, podemos hablar de un montón de teorías que construyen un mundo en el que no vivimos. Realidades paralelas. Y entonces el libro termina con un último capítulo, y abrimos un turno de preguntas, palabras y demás, de cómo combatimos, pues a eso, a una extrema derecha que no entra en nuestro barrio porque tengan una librería, porque tengan un centro social, sino que entran en nuestros barrios por aquí, por el móvil. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo combatimos al que te dice yo soy muy de Franco porque lo ha visto en TikTok? ¿Cómo construimos, ¿no?, un antifascismo diverso que pueda enfrentarse a esta ola reaccionaria? Pues primero el libro lo que plantea es, esto no es el libro rojo de PTT de los años 70, ¿sabes? Este libro no tiene todas las respuestas para todas las preguntas. Este libro reconoce que estamos en un momento en donde hay más preguntas que respuestas. Y en un primer momento lo que yo parto es de intentar plantear qué es lo que no ha funcionado. Por lo menos para no seguir repitiéndolo, ¿no? Le digo porque dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Yo creo que si es de izquierdas, unas 200 más o menos suele topar ahí, ¿no? ¿Sabes? Y no avanzamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ha funcionado mal, no vamos a seguirlo. El tema de los cordones sanitarios, el bloque republicano que se llama en Francia, ¿no? No sé si recordáis ese bloque republicano que nace en el 2002 cuando Le Pen padre consigue pasar a la segunda vuelta a las elecciones y nos convencen que para frenar a la extrema derecha lo que hay que hacer es votar a un señor mayor de derechas
y corrupto para que no gobierne un señor mayor más de derechas, ¿no? Será un poco la lógica. Desde el 2002 hasta ahora se ha construido y llegamos al 2019 donde había que votar a un banquero de derechas para que no gobernara una señora más de derechas, ¿no? Y vemos que en el diciembre del 2023 Macron hace la ley de migración más racista, más autoritaria de la historia de Francia con los votos de la señora de derechas, ¿no? A la que había que frenar. Y la señora de derechas nos habla de victoria ideológica. Menos mal que frenamos a la extrema derecha votando a Macron. Por cierto, nunca funciona con una persona de izquierdas. O sea, al revés, ¿vale? Eso es muy importante. O sea, siempre es votar a uno de derechas mayor y normalmente corrupto. Nunca a alguien de izquierdas para frenar al de la derecha. Lo digo porque Nupes, Francia Insumisa con otros grupos consiguieron pasar a la segunda vuelta de las elecciones legislativas contra candidatos de la ultraderecha de Le Pen. Y el partido de Macron y los republicanos, lo que sería el Partido Popular, votaron a Le Pen antes de que votara a los candidatos de Nupes. Ahí el bloque republicano para frenar a la derecha no funciona. En donde, por cierto, los victimiza, los hace unos outsiders en un momento de crisis del establishment, unifica todos los proyectos políticos como si fueran los mismos y un montón de elementos que nos llevan a qué preguntas nos deberíamos de hacer desde la izquierda para enfrentarnos a este fenómeno, qué preguntas habría que intentar responder, cómo ofrecemos seguridades cuando la extrema derecha está ofreciendo seguridades, cuáles son las nuestras, cuáles son nuestras seguridades alternativas a lo que está ofreciendo la extrema derecha, si ellos nos proponen regresar al pasado, cuál es nuestra imaginación del futuro, por qué la extrema derecha tiene como enemigos al movimiento ecologista y al movimiento feminista, porque son los dos únicos movimientos capaces de imaginar una propuesta de futuro distinta al movimiento reaccionario. Y por último abordo 4 cosas que hemos hecho bien, hemos hecho más, ¿no? Pero pongo 4 ejemplos de cosas que se han hecho bien: el movimiento antifascista en Grecia, el movimiento diverso que venció a Amanecer Dorado, el movimiento feminista polaco y chileno, que sobre todo el polaco es súper interesante, lo digo porque es más extenso en el tiempo, no para menospreciar ni muchísimo menos al movimiento feminista chileno, el movimiento antirracista Black Lives Matter y el movimiento contracultural musical de finales de los años 70, principios de los años 80 de Rock Against Racism, que consiguió que toda una generación que se estaba politizando con la extrema derecha en torno a la música cambiara justamente de bando y se politizara hacia la izquierda en una lógica contracultural, utilizando la música como vehículo, que yo creo que es muy interesante, que luego hemos visto en Toulouse con el movimiento Motivé, Cebda y demás, y en otras expresiones, ¿no? Más o menos eso sería un poco. La intención del libro es, cambiando totalmente de tercio, el prologuista es Michael Lowy, y hay una frase de Michael Lowy que a mí me encanta, que es que el marxismo es lo contrario a la Coca-Cola, ¿no? Michael dice que la Coca-Cola siempre tiene la misma tipografía, la misma botella, el mismo color y prácticamente el mismo sabor en cualquier país del mundo, y que el marxismo es más parecido a un plato de arroz, en donde hay una base común y cada pueblo le pone sus ingredientes para poder construir su propio plato nacional, ¿no? Bueno, pues yo creo que para enfrentarnos a la extrema derecha tenemos que construir nuestro propio plato de arroz. No podremos enfrentarlo de igual forma en Galicia que en Madrid. Tendremos elementos comunes, análisis que nos valdrán, pero al final tendrán que ser los gallegos los que derroten a la extrema derecha en Galicia y tendrán que ser los madrileños los que derroten a la extrema derecha en Madrid. Muchísimas gracias. Bueno, aquí
somos moi fans do arroz con bogavante, pero bueno, hai múltiples variantes. Moitas grazas a Miguel, e agora abrimos un faladoiro coa quenda. Vamos a recoller primeiro 3 ou 4 palabras, logo responde Miguel e logo abrimos outro turno. Consuelo. Vale, mira, unhas preguntas. Bueno, teño máis, Unha, que son os chemtrails? Outra, entón, a Ayuso, Milei e demais compañía, temos que son retrógados reaccionarios. Autoritarios reaccionarios. Vale, había outra palabra aquí? Sí, espera que é unha pregunta máis. Vale. O dos chemtrails, que brevemente me expliques, outra. Miraches o libro escrito por un membro ou afín do Partido Popular que xa ten claro que vamos a pasar fame, non? Como modelo deles, económico deles, e entón propón solucións como que comamos mondas de pataca fritas, o sea, lavas ben a pataca, a mondas para facer unha tortilla, e as mondas as pon fritas como patatas chips, que comamos mondas de plátano, tamén fritas, e as metamos en pan de hamburguesa, solucións dese tipo. Vale, alguna pregunta máis, Consuelo? Sí, se os plantexades desde a esquerda un modelo económico alternativo tipo de renunciar a viaxar en avión en todo o planeta, industrias contaminantes, renunciar a coches e despois, por exemplo, en vez de traer roupa de China, pois aquí na Península Ibérica hubo sempre huellas, oye, ter unhas ovellas, e fabricar aquí roupa ecolóxica. Vale, grazas. Consuelo, Carlos? Bueno, eu, unha cuestión previa, primeiro, agradecer, evidentemente, o traballo de Miguel, como non, o de Ana, non? É dicir, falabades antes do Pazo de Meirás. O Pazo de Meirás, que ainda queda loita por diante, ainda non rematamos con esa historia, pero o Pazo de Meirás, claro, ora houve certos éxitos ao redor do Pazo de Meirás e aparecen moitas noivas, non? É dicir, aparecen moitos elementos aí, bueno, que se colgan as medallas, se autocolgan, non? As medallas, cando realmente o protagonista de que o Meirás fora posible están, primeiro, no memorialismo galego, é dicir, é imposible acadar un éxito galego do Meirás sin unha loita memorialista, non? Porque, ademais, desde a memoria tamén se aportou a investigación, o sea, os documentos que se lle aportan ao Estado para que reclamen Meirás, os aporta o memorialismo, a investigación aporta o memorialismo. E logo a terceira parte, que para mí é fundamental, bueno, pues a divulgación que está moi ligada á loita social, non? E neso, claro, decir, comentades que ao principio de que, bueno, unha persona no Parlamento Galego non cambia o mundo, non transforma o mundo, evidentemente, non o transforma, pero sin o traballo que fuche protagonista nun deses procesos, por exemplo, de Ana Miranda, non? Respecto da internacionalización que fixo do conflito do Pazo de Meirás e de dar imaxe, de espello no mundo diso, bueno, foi fundamental. Sin esas tres patas, donde no Parlamento galego Ana Miranda xogou un papel fulcral, non? Por eso ya dedicamos o último libro que escribimos sobre o Pazo de Meirás, dedicamos a ela porque foi peza, non? Xa sabemos que houve outros elementos, non? Pero esa peza foi fundamental, e iso gustaríame recoñecelo, porque estamos ademais diante de unhas eleccións europeas, e creo que é importantísimo, xa que non podemos contar ca voz de Miguel Urban, desgraciadamente, porque perdemos unha voz importante no Parlamento Europeo, non perdamos a de Ana Miranda, que é fundamental, non? Como galegos e como galegas, pero tamén desde a perspectiva antifascista. E boca pregunta, falando de historia, que como sabes a mí tamén me gusta a historia, e falando desa última parte que tú comentabas, que estou comentando de acordo, que desde como galegos temos que lutar contra o fascismo, igual que desde a Madrid, que lutar contra o fascismo. A min gustoume moito, bueno, estudiar a parte do Partido Galeguista, das loitas da xente do Partido Galeguista contra o fascismo. Unha figura como Ramón Soler Picado, que foi diputado no Congreso, naquela época que nos anos 33, 34, 35, incluso no 36, facía auténticas xiras de mítins e de actos públicos que falaban de loita antifascista, desa
loita antifascista que despois eclosionou Europa, non? El tamén falaba da reacción, non? Ramón Soler Picallo e outros membros do Partido Galeguista, pero falo en concreto de Ramón Soler Picallo. E vou ca pregunta. De ler tantos discursos de Ramón Soler Picallo no ano 35, non? Donde falaba de que é preciso parar esta ola de reaccionaria. Estábamos nese momento onde aínda non existía o fascismo como tal e como tío definiches na túa conferencia, senón que aínda non eclosionara, aínda non tomara o poder, cando non no Estado español. A miña pregunta é, desgraciadamente non hai demasiados paralelismos entre aquela historia e esta historia, salvando os momentos diferentes nos que estamos, e que estamos repetindo en certa medida a historia que non supemos parar, bueno, digo, non supemos parar como sociedade naquel momento. Grazas. Había unha palabra pedida aí atrás? Sí. Eu vou facer máis breve dúas preguntas. Unha, bueno, gracias Miguel e a Cartabón, como consideras o papel dos verdes en Alemanha cando están presionando a Olaf Scholz para que envíe un aumento da longa distancia na guerra de Ucraína, cando precisamente os verdes veñen do pacifismo deberían ser os que abogaran pola diplomacia máis que o belicismo? E outra, o paso que deu hoxe Le Pen e Salvini separándose da FD alemana, dicindo que eran moi radicais por non condenar as SS alemáns, e se eso pode crear unha unidade na extrema dereita europea e unha especie de blanquexamento para poderlo pactar coa dereita ou a dereita extrema e dicir que non son tan radicais e que non son tan malos como aparentes. Vale, creo que se hai preguntas de abondo, entón podemos pasar a primeira ronda de respostas de Miguel e logo volvemos a abrir outra quenda. Los chemtrails, ¿no? No sé si habéis visto cuando veis el cielo, cuando vemos el cielo, ves que a veces hay como dibujos, líneas blancas y demás. Bueno, pues nos están fumigando. Ah, sí. Hay un plan, ¿sabes?, para fumigarnos, ¿sabes? Y hacer, por ejemplo, que el campo sea menos productivo, tengamos menos hijos, hay un control mental, ¿sabes?, sobre nosotros, ¿vale? Porque hay aviones que tú no ves, pero que se quedan sus marcas en el cielo, ¿vale? Y esos son los que creen en los chemtrails, ¿vale? ¿Qué es eso? Es lo que he intentado explicar. Sería eso, exactamente, así muy resumidamente, el tema de los chemtrails. Todas las conspiraciones tienen más o menos el mismo instrumento. Siempre hay algo por encima, siempre hay alguien que lo sabe y no el resto, con lo cual también te genera una identidad muy fuerte, ¿no? Porque al final yo lo sé, vosotros no, ¿no? O sea, yo os voy a contar la verdad. O sea, yo os voy a... el tema de los chemtrails, por ejemplo, ha estado súper presente en las movilizaciones del campo, igual que lo del tema de la 2030, de la Agenda 2030. Es otra conspiración que hablan de que ha sido construido por el marxismo cultural, ¿vale? O sea, de hecho, uno de los ideólogos de Bolsonaro, que era un conspirador... filósofo amateur, se ganaba la vida además dando filosofía por internet, y él teorizaba que, por ejemplo, el marxismo cultural había ocupado todos los espacios de poder en Brasil, que en Brasil no había una democracia desde la dictadura, desde que cayó la dictadura, ¿vale? Y, por ejemplo, Adorno hacía las canciones de los Beatles, ¿sabes?, para controlar a la juventud en su momento, ¿vale? O sea, lo digo, hay un montón de teorías de estas que nos hacen incluso una sonrisa, pero a mí me parecen tremendamente complicadas. Muchas de estas teorías son sobre las que se justifica gran parte del terrorismo ultraderechista, que no hemos hablado del terrorismo ultraderechista, pero es uno de los mayores peligros de atentado en Occidente, está determinado justamente por el terrorismo ultraderechista,
Yo creo que esto es, vamos, no lo digo yo, lo dice el FBI, o sea que no es tampoco una fuente especialmente peligrosa y comunista, ¿no? ¿Sabes? De hecho, las mayorías de los muertes por atentados y están vinculados a este tipo de el gran reemplazo, la cuestión de Quantum, el Pizzagate, que hizo que un señor fuera a una pizzería donde supuestamente se estaba secuestrando a niños. Eso lo dijo el propio Trump en campaña electoral, donde se estaba secuestrando a niños para una trama pedófila en donde estaba implicada Hillary Clinton, y disparara en la propia pizzería, ¿sabes? O sea, todo el tema incel, por ejemplo, ha llevado a más de 6 atentados mortales entre Canadá y Estados Unidos en último tiempo. El atentado del Paso hace 1 año y medio estaba vinculado también contra el Gran Reemplazo, ¿no? El Gran Reemplazo viene de antes de la Segunda Guerra Mundial, está muy vinculado también a todo el tema de la eugenesia nazi. Plan Keregi se llamaba antes que el Gran Reemplazo, ¿vale? Y hay una intencionalidad de las élites globales y globalistas para suplantar a la población blanca europea por población negra musulmana en Europa. Y por eso te dicen, en Europa no cabe todo África, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, bueno, están todas muchas vinculadas a estas teorías de la conspiración, ¿no? El tema de modelo económico, coches, aviones. La cuestión no es si se prohíben los coches y los aviones, ¿sabes? Sino, por ejemplo, si hablamos de movilidad privada o colectiva. La cuestión no es si hablamos de que hay que reducir, sino quién tiene que reducir y quién tiene que aumentar, ¿vale? Antes de Davos, la cumbre de Davos, Oxfam hace siempre un informe sobre la desigualdad en el mundo que yo creo que es muy interesante leer, ¿vale? En este año daba una serie de datos que creo que son muy pedagógicos. Había un dato por el cual decía que si los 99 personas más ricas del mundo perdían el 99% de su riqueza, seguirían siendo las 99 personas más ricas del mundo, ¿vale? Pues ahí tenemos el problema. Lo digo porque muchas veces vemos el problema en intentar moralizar a las clases populares. No, es que no puedes usar tu coche, es que no puedes consumir esto, es que solo puedes consumir lo biológico, sin dar posibilidades de que eso sea universalizable. Yo quiero prohibir el coche, pero lo que tú no puedes hacer es prohibir el coche y sin dar una alternativa de movilidad a la gente, porque la movilidad también es un derecho. Y yo quiero que no se pueda entrar en el centro de la ciudad con los coches, claro que sí, pero ¿cuál es nuestra propuesta? Claro, porque la propuesta que estamos viendo y sobre donde se construye la extrema derecha es: puede pasar al centro de la ciudad quien pague. Quien tenga dinero para tener un coche eléctrico puede pasar. Quien no tenga dinero para tener un coche eléctrico no puede pasar. ¿Quién tiene dinero para comprarse un coche de 60.000 euros? Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos privilegiando y sobre quién estamos costeando la supuesta transición ecológica? Ese es el problema. Y sobre eso la extrema derecha, sobre esos resentimientos se construye. Si tú no ofreces opciones iguales y colectivas para la gente, sobre esa desigualdad la extrema derecha se construye. Y construye sus discursos. Y entonces construye un discurso negacionista climático. No negacionista de los privilegios, no, al revés. De mantenimiento de los privilegios, negando el problema. Esa es la cuestión. Hablo también en el libro, por cierto, de las vinculaciones de todo el poder corporativo fósil con la extrema derecha y todo el dinero que meten también dentro de la extrema derecha para ese negacionismo climático. Había una cosa que decía un buen amigo memorialista, Carlos Slepoy, ¿no?
¿sabes? Que a mí siempre me encantó, ¿no? Decía que pues al final los que jugamos en un momento particular de nuestra vida, jugamos un papel más relevante que en otra parte de nuestra vida, ¿no? Lo que hacíamos era una especie como de... Él decía que él se sentía un poco como James Bond, ¿no? ¿Sabes? Metiéndose dentro de un poco del mal, ¿sabes? Llegaba y de repente ponía una bomba en una gran presa y con la bomba no se derrumbaba la presa, ¿no? Pero se abría una pequeña grieta, ¿sabes? Quien derrumbaba la presa era el agua, que es el pueblo, es la gente, ¿sabes? Que al final es quien tiene la fuerza para derrumbar las presas y para construir y conquistar. Y algunas personas en algunos momentos nos toca poner la bomba para poder abrir una grieta, ¿no? Yo creo que el movimiento memorialista ha puesto grietas, pero al final, hasta que no sea la sociedad la que rompa con esa gran presa de la impunidad del franquismo en nuestro país, no nos lo quitaremos de encima, ¿no? Y hay que seguir poniendo pequeñas bombas para seguir abriendo grietas, porque al final otra de las tareas que hicimos fue, por ejemplo, el tema de cuelgamuros, ¿no? Y conseguimos internacionalizar también. Yo recuerdo que cuelgamuros el Valle de los Caídos, ¿no? Yo recuerdo que ahí empezaron las visitas, ¿no? Sobre el territorio. Había muchísima gente europarlamentaria, guiri, ¿no? No del Estado español, que creía que lo que pasa en nuestro país, en el Estado español, no existía. Y yo me pasó cuando en una clase de inglés, con mi profesora de inglés, le hablé del Valle de los Caídos, ¿no? Y entonces ella me decía, no, pero te estás equivocando, ¿no? O sea, ella creía que yo no se lo estaba diciendo bien en inglés, ¿no? Y cuando ya le enseñé todo, ella alucinó que eso pudiera existir en pleno siglo XXI en un país democrático de la Unión Europea. Y entonces yo entendí que para nosotros es normal, para otras personas no es nada normal. Entonces lo que hicimos fue traer a eurodiputados de otros países a ver cosas que eran anormales, como que hubiera un panteón a un dictador a 40 kilómetros de Madrid, con la mayor cruz que hay en la cristiandad, ¿no? ¿Sabes? Eso era totalmente irreal y demás. Bueno, pues un año después, al final, el dictador salió del panteón, ¿no? Después de esa visita y el trabajo que se hizo. Mis padres llevaban, creo que 15 años, todos los 20Ns, concentrándose en la puerta con la Asociación Memorialista de la Sierra de Madrid, denunciando esa situación, ¿sabes? Pues todas esas pequeñas bombas, ¿no? ¿Sabes? Permitieron que al final el dictador saliera de su tumba. La cuestión es que, como nosotros decíamos, nosotros no queremos exhumar a Franco del Valle de los Caídos, queremos exhumar al franquismo de nuestras instituciones. Y eso es lo complicado. Y ahí es justamente donde seguimos y donde habrá que seguir poniendo bombas desde el Parlamento Europeo, desde las calles de Vigo o de donde estemos, ¿no? Y por eso también es importante tener a gente como Ana para poder seguir poniendo justamente esas pequeñas bombas y acompañar, ¿no?, ese trabajo. Repetir la historia, por desgracia, yo creo que hay muchos a veces paralelismos históricos, ¿no? ¿Sabes? Y que eso hace que nos confundamos también a veces a la hora de analizar los propios fenómenos. Yo recordaba un análisis que hizo la revista Bloomberg y también lo hizo The Guardian entre la crisis de los años 30, la crisis económica del 29-30 y la crisis del 2007-2008, ¿no? Incluso veían el tema de CaixaBank, Bankia en su momento con otro banco austriaco y las similitudes incluso también entre las quiebras de ambos bancos, analizaban bien, pero yo soy un poco esa gran frase en el 18 de Brumario de nuestro amigo Marx, que decía que la historia al final solo se repite dos veces. La primera como tragedia
y la segunda como farsa, ¿no? Yo creo que estamos viendo una pequeña farsa, ¿no?, de estos reaccionarios que juegan a ser más revolucionarios de lo que son, más transgresores realmente de lo que terminan siendo. Pero sí que a veces, cuando hablábamos de esos cabezas de búfalo, hablábamos de esas marchas sobre Roma, da miedo, ¿no?, el pensar en que podamos repetir la historia y cómo podemos hacer para que eso justamente no pase, ¿no? Y yo creo que ahí está el papel que tenemos que intentar tener desde la izquierda, de responsabilidad política del momento histórico al que nos estamos enfrentando. La izquierda está desapareciendo de Europa. La izquierda está desapareciendo directamente de Europa. No hay propuesta que vaya más allá de gestionar el capital. No la hay. No la hay. Y creo que lo más terrible es que gane el partido el no se puede cambiar las cosas, porque ahí es donde la reacción se construye. Ahí es donde la reacción se construye. Y por eso creo que aunque sean pequeñas victorias hay que venderlas bien. Y creo que lo de Palestina no se la podemos dar a Sánchez. Creo que hay que dárselo al movimiento popular, que es el que la ha construido en las calles, ¿sabes? Y seguir empujando y diciendo que para nosotros esto no es suficiente, ¿no? Y seguir. Bueno, pues hacía 10 años que no veíamos movimiento estudiantil y de repente vemos acampadas en las universidades. Eso es un pequeño halo de esperanza. Desde Anticapitalistas estábamos intentando organizar, por ejemplo, un acto con acampadas de Estados Unidos, de Chile, de México, de Francia y de Bélgica, para mostrar, ¿no?, una lógica internacional e internacionalista. Lo que está pasando en Estados Unidos no pasa desde la guerra del Vietnam. Y creo que hay que poner en valor también eso. Hay que poner en valor todo ese movimiento antisionista, de judíos antisionistas que están saliendo a decir no en nuestro nombre. Y están construyendo también un decir, no, esto no es una cuestión de judíos, es una cuestión de sionistas, de colonialistas, que no es lo mismo, ¿no? Porque rompen ese tabú a veces tan jodido que hay en Europa, y que los verdes tienen la izquierda alemana en su conjunto, el Estado alemán tiene tan metido. Pero los verdes se podrían llamar, los verdes alemanes se podrían llamar los verdes o el partido de la OTAN, o sea, según como lo quieras, o sea, lo quieras llamar, o sea, yo creo que no hay mayor partido atlantista en el Parlamento Europeo prácticamente que los verdes alemanes. Es brutal, la mutación de los verdes alemanes desde los bombardeos en Yugoslavia con Joschka Fischer, ¿sabes?, ha sido brutal, de un movimiento supuestamente pacifista a un movimiento profundamente belicista, un movimiento que está favoreciendo el aumento del gasto militar en Alemania, con lo peligroso que ha demostrado ser en la historia, hablando de paralelismos, ¿sabes? Justamente por primera vez el ejército alemán no está construyendo desde la Segunda Guerra Mundial una lógica defensiva, sino ofensiva en el tema militar. El gasto militar, el aumento de los verdes, los socialdemócratas y los liberales ha sido de 100.000 millones de euros en el próximo presupuesto, que supone el doble de lo que gasta Rusia en tema militar. No el presupuesto alemán, no, el aumento del presupuesto alemán. Digo para que seamos conscientes en ese sentido. De hecho, cuando empezó la guerra de Ucrania, vimos como la guerra de Ucrania, por desgracia, se convirtió en una gran excusa para la remilitarización de Europa, donde se sumó todo el mundo. No sé si recordáis los míticos discursos de Zelensky en los parlamentos. El primero fue en el Parlamento Europeo, a los 15 días de iniciarse la invasión. Una invasión que yo condeno, que me parece ilegal, me solidarizo con el pueblo ucraniano, no tengo ningún tipo de dudas. Pero el pueblo ucraniano está siendo utilizado en un conflicto interimperialista, favorecer los intereses de la OTAN y de Occidente y los intereses de Putin.
Ya está, es carne de cañón de los imperialismos. Pues a los 15 días de la invasión, en el Parlamento Europeo hubo una resolución en donde se condenaba la invasión, yo la condeno, donde se solidariza con el pueblo ucraniano, yo me solidarizo con el pueblo ucraniano, pero todo eso era accesorio. Realmente la resolución lo que venía era a demandar y a aplicar el aumento del gasto militar en un 2% del Producto Interior Bruto para el conjunto de los 27 países miembros, como estamos haciendo ahora mismo. Hablaba de que la OTAN era el único modelo de seguridad europeo y eran unos auténticos presupuestos de guerra. Unos auténticos presupuestos de guerra. En el Parlamento Europeo somos 730 eurodiputados. En ese momento no estaba Ana de diputado, sabéis que el BNG se reparte en la legislatura, esta legislatura se ha repartido con EH Bildu. ¿Sabéis cuántos diputados votaron de 730 en contra de esta resolución? Por cierto, las palabras creo que también son performativas. ¿Sabéis cuántas veces aparecía en la resolución la palabra paz? Una. ¿Sabéis cuántas veces aparecía la OTAN? 24. Creo que ya nos demuestra un poco los intereses de cada uno. ¿Sabéis cuántos diputados votaron en contra de 730? 13. Había un auténtico ambiente macartista. O sea, parecía más un estadio de fútbol con zamarras, ¿no? de Ucrania. Había un ambiente muy asfixiante, ¿no? De militar, ¿no? De vamos a la guerra, a Europa. Se acordó por primera vez el envío de armas coordinado a Ucrania. Yo fui el único diputado del Estado español que votó en contra. Al día siguiente mi despacho fue vandalizado en el Parlamento Europeo. Solo pueden entrar, en ese momento era COVID, solo podían entrar trabajadores del Parlamento Europeo, ¿eh? Entraron en mi oficina, me vandalizaron la oficina a mí y a los 13 que votamos en contra, por cierto, no solo a mí, ¿sabes? Sino a los 13. Yo os tengo que confesar una cosa, yo me quería abstener. Porque el ambiente en serio era asfixiante. El ambiente era asfixiante. Y al final, tú no te puedes abstraer tampoco de dónde estás. Tú no te puedes abstraer de dónde estás. Y yo me autoconvencía, joder, si yo estoy en contra de la invasión de Putin, me solidarizo con el pueblo ucraniano, pero estoy en contra de la OTAN y del aumento militar, pues abstención, ¿sabes? ¿No? Ni con uno ni con otro. Bueno, pues en anticapitalistas, no todos los votos, porque a veces votamos hasta 5.000 cosas en una semana, los votos complicados los decidimos colectivamente en la dirección, y recuerdo que convocamos una dirección para ver qué voto tenía que tener, y de la ejecutiva fui el único que defendió la abstención. Claro, era el único que estaba ahí, que al final yo iba a poner la cara. Claro, yo te decía, oye, compa, ¿sabes? Que al final al que se la parten es a mí, ¿sabes? Claro, porque decían, no, hay que votar en contra y mañana tienes que salir en todos los medios de comunicación reivindicando el voto en contra, ¿sabes? Y explicando cuáles son las posiciones de anticapitalistas, porque somos un proyecto antimilitarista que estamos en contra de los imperialismos y de la guerra y tal y tal. Guay, está muy bien. Bueno, yo lo reconozco, yo me quería abstener. Y creo, si lo vemos en perspectiva, que el colectivo tenía razón. Y creo que es muy importante poner en valor las cuestiones colectivas. Porque todos esos compañeros que no estaban sometidos a esa presión que también te somete el espacio, tenían mayor capacidad para poder tomar una decisión más acertada que la que yo quería tomar. Y creo que al final hay que poner en valor en estos momentos de hiperliderazgos y de todas estas cosas a la organización, a lo colectivo, a las militancias invisibles, ¿sabes? Que al final son los que son el verdadero, pues podríamos decir, la verdadera vacuna contra este monstruo. Y creo que tenemos que volver a reconstruir
desde nuestras culturas políticas diversas, no pasa nada. Tenemos que volver a reconstruir lo colectivo, tenemos que volver a reconstruir pueblo, tenemos que volver a reconstruir clase, comunidad, para enfrentarnos a todo esto. Y que al final todos estos discursos militaristas lo que hacen es destruir todo lo que queremos ser, ¿no? Fíjate lo jodido que es que ahora mismo para muchas de las armas que están aprobando los verdes alemanes se necesitan materias primas esenciales que son fundamentales para la transición ecológica y que ni siquiera sabemos si van a ser suficientes para tener una transición ecológica y si ha votado en el Parlamento Europeo utilizarlas en rearmarnos. El Parlamento Europeo empezó esta legislatura, que vamos a terminar, votando a favor, una votación histórica, de la emergencia climática, declarando la emergencia climática. Y ha terminado votando a favor de que las materias primas necesarias para abordar esa emergencia climática nos la gastemos en armas, ¿no? Fíjate cómo evolucionan las cosas. ¿Por qué votamos a favor de la emergencia climática? Porque los chavales, las chavalas, porque la gente se movió y salió a las calles a decir que no había un planeta B, y eso forzó a la gente a tener que tomar ciertos discursos. No fue gratis. ¿Sabes? Cuando la movilización en la calle se esfumó, empezamos a hablar de armas. Porque el proyecto de remilitarización de Europa viene de mucho antes, ¿eh? No es nuevo, no es de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha sido la gran coartada para poder hacerlo. Pues que los verdes alemanes estén reabriendo centrales de carbón, que estén gastando las materias primas en rearmar, yo creo que demuestra la desorientación y la derrota política en donde nos encontramos, si alguna vez entendimos a los verdes como izquierda, ¿no? ¿Sabes? Porque también mucha parte de la izquierda europea está en esa misma derrota, ¿eh? En esa misma derrota que los verdes alemanes. ¿Cómo nos sacudimos de eso? Pues yo creo que es volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? A reconstruir pueblo, comunidad, tejidos de clase, ¿sabes? Poner en valor espacios como este, ¿sabes? Tener más espacios como este, en cada barrio, en cada sitio, reabrir los centros sociales, ¿sabes? Volver a encontrarnos. Lo que más miedo le da a la gente, al poder, es que nos conozcamos, que hablemos. O sea, no hay nada más para temer a tu vecino que no conocerle. Que no saber quién es. Luego, a lo mejor le conoces y es un gilipollas, ¿sabes? Pero no pasa nada, pero por lo menos ya sabes que es un gilipollas, ¿no? O sea, y luego el de al lado puede ser una persona maravillosa, ¿sabes? Pero si no le conoces te puedes imaginar cualquier tipo de cuestiones. Y el problema es que nos encuentren solos y solas. Eso es la atomización también neoliberal, donde se construyen todos estos tipos de inseguridades y monstruos de la extrema derecha. Bueno, creo que temos de tempo ata as 9, non? Se non me equivoco. O de Le Pen y... Sí, abrimos entón... Ah, sí, disculpa. Segunda... Ah, vale. Que no había respondido. Joder, me pongo aquí en plan poético y nada, no... Dalle. No sé si visteis el debate, espero que no lo hayáis visto, porque si no sois unos frikis, ¿sabes? Los debates europeos que se están dando entre los candidatos de los diferentes partidos europeos, no... O sea, cada partido europeo tiene un candidato, ¿vale? Y se llaman Spitzenkandidaten. Teóricamente el candidato a presidir la Comisión Europea. El último fue en Maastricht, ¿vale? En donde Ursula von der Leyen dijo, y esto es interesante, que hay una extrema derecha buena y una extrema derecha mala. Empezamos... A ver, el problema es que en el próximo Parlamento Europeo seguramente la extrema derecha consiga un 30%. La extrema derecha no está unificada, tiene diferentes familias, tiene diferentes grupos. Realmente ahora mismo la extrema derecha estaría en 3 grupos: los reformistas y conservadores, ECR, Identidad y Democracia, o sea, Vox y Meloni está en ECR, Identidad y Democracia, Le Pen y Salvini,
y luego los no inscritos. Por ejemplo, Orbán está en los no inscritos, nunca confundir con Urban, es un tema importante, ¿vale? Con lo cual estarían en esos tres grupos, ¿no? La extrema derecha. Teóricamente, según las proyecciones electorales, pueden conseguir el 30% de los diputados de la Eurocámara. Si consiguen el 30% de los diputados de la Eurocámara, la extrema derecha tendría la capacidad de veto sobre las grandes decisiones, como elegir a la presidenta de la Comisión. O acuerdos comerciales, o sea, cosas muy importantes para la Unión Europea. ¿Cuál es el proyecto desde antes de las elecciones europeas, desde hace 1 año y medio, desde que Meloni llega al poder? El proyecto es romper a la extrema derecha entre buenos y malos. Hay una extrema derecha buena, que es Vox, Meloni, Ley y Justicia en Polonia, Demócratas de Suecia en Suecia y demás. ECR, el grupo ECR es la extrema derecha buena con la que podemos llegar a acuerdos, siempre que voten a nuestra candidata a la presidencia de la Comisión Europea. Y hay una extrema derecha mala a la que vamos a demonizar, que son Le Pen, Salvini y demás. Le Pen y Salvini, que han visto la jugada, y Le Pen, que necesita, para tener posibilidades de ganar la segunda vuelta en Francia, una cierta legitimidad en Europa que nunca ha conseguido porque se le ha negado. Le Pen está intentando hacer una jugada de blanqueamiento, o sea, una jugada de intentar aparecer más moderada de lo que es y acercarse a Meloni. Por eso Le Pen estuvo en el meeting de Vox el otro día. De hecho, Salvini también. Son los dos únicos grupos de ID, Identidad y Democracia, que estuvieron en el meeting de Vox, que está organizado por ECR. O sea, lo pagaban con dinero europeo, por cierto, ese meeting de ECR. Y que necesitaban una forma de justificar esa ruptura. Y la han tenido con la metedura de pata del candidato de FDD, que en otro momento hubiera pasado inadvertido y nadie hubiera dicho nada, pero ahora lo han utilizado para justificar esa ruptura e intentar moverse hacia ECR. Lo que pasa es que es posible que ECR, Meloni y compañía no les quieran en el grupo. O sea que ahí va a haber ahora, vamos a ver cómo se reconfigura después de las elecciones europeas los grupos de la extrema derecha, pero sería un movimiento muy fuerte que podría poner a ECR como el segundo grupo de la Eurocámara por delante de los socialistas. ¿Vale? El número de... O sea, la extrema derecha, si ahora mismo se juntara en un único grupo, sin estas elecciones ya sería el segundo grupo, ¿eh? O sea, lo digo para que también os hagáis... que su poder está difuminado por su dispersión, realmente, pero tienen mucha más fuerza de la que pensamos. Esa es la jugada que está viendo con Le Pen, Salvini. Lo que ha dicho el candidato a FDD es que por ser de las SS no todos tenían que ser unos criminales. Eso ha sido el dato. Se podía haber gente maja, joder, yo qué sé, ¿no? Moi ben, quedan só 10 minutos, non se dará tempo para unha última pregunta ou pechamos así. Bueno, unha pregunta moi breve, por favor, respondemos. ¿Qué te iba a decir así, al grano? Da la impresión de que en tu discurso la batalla cultural ocupa un papel central, por encima del lugar que la persona puede jugar en el sistema productivo. ¿Realmente es exactamente así? Quiero decir, el tema del fortalecimiento de los sindicatos, el tema del derecho laboral, va a ocupar, no digo que no sea importante, por supuesto, sé que lo sabes y seguro que estamos de acuerdo en muchas cosas, claro, va a ocupar un segundo lugar frente a la batalla cultural. Es decir, es más importante que un obrero no vote a la de extrema derecha y por lo tanto la batalla sea una batalla cultural muy fuerte, que por el hecho de tener juegue un papel
como productor y por lo tanto la batalla sea que tenga conciencia de clase. No sé si me explico. Lo puedo desarrollar un poco más. ¿Vale así? Pues ya está. Y otra compañera, ¿no? Bueno, Consuelo, moi breve, por favor. Sí, non me dixeches nada do libro que che dixen disto do PP, que che parecía. Por certo, hai unha fábrica de gusanos da fariña, para que os comamos aí en Pontarea, xa puxeron unha. Porque esos consideran que é a solución para o futuro da humanidade. Vale, gracias. ¿Estamos ahí con Miguel? Sí, al final es lo mismo, ¿no? Esa lógica tan presente en el capitalismo de el tecno-optimismo como una forma de intentar enfrentar la crisis ecológica en la que nos encontramos e intentar que todo cambie para que nada cambie, ¿no? ¿Sabes? Al final mejor comer gusanos que repartir la riqueza, ¿no? ¿Sabes? Al final mejor comer cáscaras, inventar que cáscaras de plátano van a estar deliciosas, ¿no? En vez de justamente hablar de que el problema son los mecanismos de distribución de alimentos, cómo se está produciendo alimentos que se tiran sistemáticamente por los procesos especulativos de las cadenas de valor capitalistas. Claro, todo con tal de no meterle al sistema. Entonces vamos a comer gusanos, cáscaras y lo que haga falta, ¿no? Para poder combatir, en vez de ir a la raíz del problema de lo que realmente tenemos. No, yo me centro fundamentalmente en lo que se centra la extrema derecha. No me he centrado en que el problema es que no he podido desarrollar el capítulo justamente cómo enfrentarnos. O sea, para mí el elemento clave es cómo recuperamos los lazos de clase y los lazos de comunidad, en donde ahí tiene un elemento fundamental el territorio y el trabajo. Son los dos elementos, porque yo creo que la conciencia de clase no solo se construye en el sistema productivo. El territorio es un elemento también fundamental para la conciencia de clase. Yo creo que es una cuestión que a mí me parece muy importante y de hecho si vemos todo el fenómeno de la Alemania de los años 30 o incluso la Barcelona de principios del siglo XX, el territorio, el barrio, jugó un papel en la conciencia de clase muy importante para la clase obrera catalana o para la clase obrera alemana, en donde, por ejemplo, en la mayoría de elementos de organización y conciencia de una clase alemana fundamentalmente despedida eran las tabernas, ¿no? O sea, cómo las tabernas jugaban un espacio de comunidad, de socialización y demás muy importantes. Cómo... Sí, sí, claro, claro. Desde el barrio de Vulcano, es que estabas allí viviendo lo que se podía utilizar como el proletariado simbiótico. Por el eso. Trabajador que luego tenía vida de barrio, las fiestas, y hablaba, y veía y comentaba. ¿Cómo recuperamos eso? ¿No? O sea, para mí no es entrar en la guerra cultural. O sea, para mí es cómo recuperamos el tema del sindicato, que haga de sindicato. ¿Sabes? Cómo recuperamos la cultura y los barrios obreros, ¿no? ¿Sabes? Cómo recuperamos espacios de socialización, de comunidad y demás. A mí es muy interesante en las comunidades más densas, donde hay comunidades más densas, es donde menos impacto tiene la extrema derecha. La cultura de masas que... ¿Sabes? Si vemos... Para mí eso no es la cultura de masas. O sea, pero en todo esto... bueno, yo creo que la cultura de masas lo que es justamente un opuesto a la cultura obrera, ¿sabes? ¿Sabes? Claro, sí, eso es todo, pues el fútbol podría ser, ahí tendríamos un debate importante sobre la creación de la conciencia de clase en torno al deporte y el fútbol, pero que sería un debate que extrae con mucho la cuestión y podríamos sacar a Thompson, ¿no? ¿Sabes? Y ver cómo él también analiza la construcción de la conciencia de clase en la clase obrera británica, en donde mete el fútbol, por ejemplo, como un elemento de construcción de conciencia de clase. Pero para mí Perdona, ya sé que tenemos poco tiempo, me parece fundamental dilucidar ese binomio, que a lo mejor es un monomio, pero ese binomio entre, por un lado, que arranca de Gramsci y que recoge
toda la aportación al marxismo que hace desde el punto de vista de introducir el elemento subjetivo, como es la cultura, frente al tema del papel que juegas en el sistema productivo. Entonces la cuestión es, en estos momentos, bueno, no te lo estoy preguntando así como fueras el oráculo de Delfos. No. Simplemente lo dejo como reflexión. Me parece importante ese binomio. La batalla, que no es nueva, no estoy diciendo nada nuevo. O sea, digo, entre la batalla cultural, para que dicho de una manera así bruta, es que el obrero no vote a la extrema derecha. Es decir, ese elemento que no aparece en el trabajo, y por otro lado, el papel de las fuerzas productivas y su carácter de clase, ¿no? Incluso yo te daría la vuelta, o sea, ¿cómo somos capaces de construir seguridades que generen conciencia de clase y que generen una lógica antagónica con la dominación del capital? Por ejemplo, me parecería un elemento clave que hemos tenido en el último periodo en el Estado español ha sido el tema de la vivienda. Para mí el tema de la vivienda es un tema clave en donde se confluyen una serie de elementos que el movimiento ha sabido explotar de una forma, ¿cómo podríamos decir? No sería espontánea, pero sí no muy consciente. Que es cómo construíamos seguridades ante la inseguridad que genera el capital de expulsarte de tu propia casa, cómo se construía una seguridad que era una seguridad anticapitalista, que cuestionaba la propia propiedad privada y hablaba no de la vivienda como un bien de mercado, sino como la vivienda como un derecho universal, como el que te ofrecía seguridad era tu vecina y tu vecino que se organizaban para evitar que te desahuciara. No eran tus enemigos, sino que eran justamente los únicos que tú te podías apoyar para evitar la mayor inseguridad, que es que te echen a ti y a tu familia fuera. Y había una crítica brutal al modelo y al sistema capitalista que estaba echando a la gente de sus casas, y además construía una red de comunidad e incluso de conciencia de clase y pertenencia muy importante. Como todo eso, para mí, lo tendríamos que tener también los sindicatos, lo tendríamos que tener en el barrio, en el sindicato. O sea, cómo vamos pensando procesos que sean antagónicos con la lógica del capital, que empiecen a desobedecer la lógica del capital. Reformas que desobedezcan la lógica del capital, porque al final que no te echen de su casa no es el socialismo, ni mucho menos. Pero sí va construyendo, y cómo esas victorias nos van acercando más a una lógica de superación del capital o a una lógica de gestión del capital, ¿no? Yo creo que es ahora mismo un debate dentro de la izquierda muy muy fuerte, que no terminamos de superar. Yo creo que la izquierda ha perdido el horizonte de una sociedad más allá del capital. No hay izquierda con horizonte de superación del capital. De masas. O sea, sí, claro, seguramente en esta sala tendremos muchos que lo podemos pensar, pero no hay un movimiento de masas de superación del capital y no hay una propuesta de superación del capital. O sea, ¿cuál sería ahora nuestra... ¿Cómo reformulamos una lógica ecosocialista? Claro, o sea, ahí está... Bueno, pero enfrentarnos a la extrema derecha también es construir eso. Para mí, O sea, no puede ir dislocado. Otra cosa es que, claro, el mientras tanto es jodido y hay que gestionarlo, ¿no? Y hay que vivir en el mientras tanto. Y en el mientras tanto también hay derechos laborales y los compañeros quieren cerrar la librería. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer estar aquí en Cartabón, estar con todas vosotras. A los que os queráis comprar el libro y os lo podáis leer, yo estaré encantado de que lo comentemos, ya sea por redes sociales o por otro espacio, y que todas las críticas son bienvenidas y abiertas para hacerlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.